Del cielo, por Aristóteles. 36. Libro cuarto. Capítulo 2. Revisión de las teorías anteriores acerca del peso y la ligereza. Así, pues, entre los primeros que vinieron a considerar esta cuestión, los más casi hablaron tan solo de esta manera o en este sentido de las cosas ligeras o pesadas. Es decir, uno de dos seres que, teniendo ambos peso, es más ligero que el otro. Y estudiados lo pesado y lo ligero en este sentido, creen haber definido también ellos mismos lo ligero y lo grave absolutamente considerados. No obstante, su manera de hablar no se acomoda a las cosas mismas. Esto será más evidente si avanzamos algo más. Algunos, en efecto, hablan de lo pesado y lo ligero de la siguiente manera, como está, por ejemplo, escrito en el Timeo. Es más pesado lo que consta de más número de los mismos seres. Es más ligero lo que consta de menor número de los mismos seres. Igual que un plomo mayor que otro y una masa de aire mayor que otra es más pesado o más pesada. De manera semejante lo es cada uno de los demás seres semejantes por la forma, pues en el exceso de partes iguales es cada ser más pesado. De la misma manera dicen que el plomo es más pesado que la madera, porque dicen que todos los cuerpos existen a partir de ciertas cosas idénticas a una materia, pero que ello no se ve. Definidas así las cosas, no se ha hablado de lo absolutamente ligero y pesado. Ahora, en efecto, el fuego es siempre ligero y se mueve siempre hacia arriba, mientras que la tierra y las cosas terrestres se mueven siempre hacia abajo y hacia el centro. De manera que no es por la escasez de triángulos por lo que el fuego es apto para moverse hacia arriba, como pretenden ellos que están constituidos cada uno de los elementos. Pues el mayor se movería menos y sería más pesado al estar constituido por mayor número de triángulos. En realidad, en cambio, se ve todo lo contrario, porque cuanto mayor es más ligero y se mueve hacia arriba más rápidamente. Y desde la parte superior del lugar hacia abajo se mueve más rápidamente un fuego menor o pequeño, y el fuego grande se mueve más lentamente. Por otra parte, al decir que aquello que posee menor número de partes de lo que es de su mismo género es más ligero, y que lo que tiene mayor número de estas partes es más pesado, y al afirmar, además, que el aire, el fuego y el agua están constituidos por triángulos idénticos, pero difieren por la escasez o abundancia de ellos, con lo cual uno de ellos es más ligero y otro es más pesado. Habrá, sin duda alguna cantidad de aire que será más pesada que el agua. Y, no obstante, sucede todo lo contrario de esto, porque siempre una masa mayor de aire se mueve más rápidamente hacia arriba, y, en general, una parte cualquiera de aire se mueve hacia arriba desde el agua. Algunos, pues, definieron de esta manera lo pesado y lo ligero. A algunos, en cambio, no les pareció suficiente dividir así los conceptos, sino que, aun siendo más antiguos, no obstante, hablaron de las cosas que hemos dicho de una manera más nueva, porque las apariencias nos enseñan que muchas veces los cuerpos son menores según su masa, pero son más pesados. Es, pues, evidente que no basta decir que las cosas que tienen un peso igual están constituidas por primeros elementos iguales, porque en este caso serían también iguales las masas. Por otra parte, es absurdo decir que el mayor de ellos es más pesado, y es sobre todo absurdo que lo digan los que sostienen que los primeros elementos indivisibles de que están constituidos los cuerpos que tienen peso son planos. Con mayor razón lo pueden decir, en cambio, los que dicen que estos elementos primeros son cuerpos sólidos. Pero, ya que no se ve que los seres concretos sigan estas condiciones, antes vemos que muchas cosas más pesadas poseen una masa menor, como ocurre, por ejemplo, con el bronce respecto de la lana. Creen y dicen que existe alguna otra causa. Dicen, en efecto, que un vacío comprimido levanta los cuerpos, y que a veces hace más ligeros los cuerpos mayores, cuanto más vacío tengan, según su modo de decir. Pero esta razón
dicen que los seres compuestos de sólidos iguales o de sólidos menores muchas veces tienen una masa mayor. Y de una manera general dicen que la causa es en cualquier ser más ligero, el que haya en él más vacío. Esta es, pues, la manera como hablan de ellos. Pero los que los definen de esta manera, es necesario que añadan que sí existe alguna cosa más ligera. No solo posee más vacío, sino también menos de sólido o menos sólido. Pues si esta tal proporción queda excedida, no será más ligero. Por esta misma razón, en efecto, dicen que el fuego es el ser más ligero, ya que es quien más vacío tiene. Y ocurrirá, por tanto, que una masa grande de oro, que posea más vacío, será más ligera que un fuego pequeño, a no ser que tenga un sólido múltiple. De manera que es esto lo que hay que decir. En consecuencia, algunos de los que no admiten la existencia del vacío, nada determinaron sobre esta cuestión de lo pesado y lo ligero, como, por ejemplo, Anaxágoras y Empédocles. Pero los que lo determinaron, aunque sin admitir la existencia del vacío, nada dijeron de por qué unos cuerpos son ligeros y otros son pesados, y por qué unos se mueven siempre hacia arriba y otros siempre hacia abajo. Además, no hicieron mención alguna de esto, a saber, de que algunos cuerpos que tenían una masa mayor eran más ligeros que otros con una masa menor. Y por lo dicho, no se ve, en manera alguna, de qué manera es posible que ellos hablen de manera que estén de acuerdo con las cosas que nos enseñan las apariencias. También es necesario que los que dicen que la causa de la ligereza del fuego es la multitud del vacío, estén expuestos a las mismas dificultades, porque tendrá, en efecto, menos sólido que los demás cuerpos, y tendrá más vacío que ellos. Con todo, habrá alguna multitud de fuego, en la cual lo sólido y lo lleno excederá a lo sólido que queda contenido en una pequeña cantidad de tierra. Y aún en el caso de que admitieran como causa el vacío, ¿de qué manera definirán entonces lo que es absolutamente pesado? O bien de esta manera, diciendo que es lo que posee gran número de sólidos, o bien que es lo que menos tiene de vacío. Por tanto, si lo dicen de esta manera, habrá alguna tierra lo suficientemente pequeña para que haya en ella menos sólidos que en un fuego grande. Análogamente, si lo definen siempre por el vacío, habrá algún ser de los que se mueven hacia abajo siempre, que será más ligero que lo que es absolutamente ligero, y siempre se mueve hacia arriba, lo cual es imposible. Porque lo que es absolutamente ligero es siempre más ligero que las cosas que tienen peso y se mueven hacia abajo. En cambio, lo que es más ligero no siempre es absolutamente ligero, porque también entre los cuerpos que tienen peso se dice que hay algo que es más ligero que otro ser, como, por ejemplo, que el agua es más ligera que la tierra. Pero ni tan siquiera parece ser suficiente para dar solución a las dificultades el que el vacío guarde una proporción respecto de lo lleno, porque también los que hablan así vienen a parar exactamente al mismo imposible. Pues en un fuego mayor y en un fuego menor habrá la misma proporción entre lo que es sólido y lo que es vacío. Pero el fuego mayor se dirige más rápidamente hacia arriba que un fuego menor. Y un oro y un plomo mayores se dirigen hacia abajo también más rápidamente. Y de manera semejante ocurre con cada uno de los demás cuerpos que tienen peso. Ahora bien, esto no debería necesariamente ocurrir en manera alguna, si lo pesado y lo ligero se define tal como estos dicen. Por otra parte, es también absurdo que si estos elementos se mueven hacia arriba a causa del vacío, el mismo vacío no se mueva hacia arriba. Ahora bien, si el vacío es apto para ser llevado hacia arriba y lo lleno para ser llevado hacia abajo, y debido a esta causa, no son ellos la causa de los demás seres de ambos movimientos de traslación, no era necesario considerar nada sobre los compuestos, preguntándose por qué unos cuerpos son pesados y otros son ligeros, sino que lo que había que decir de ellos es por qué uno es ligero y el otro tiene peso, y además cuál es la causa de que lo lleno y el vacío
no disten entre sí. Carece de lógica concebir un lugar en el vacío, como si él mismo no fuera una especie de lugar. Pero si el vacío se mueve, es necesario que tenga un lugar propio desde el cual y hacia el cual cambie. Además, ¿cuál es entonces la causa del movimiento del vacío? En efecto, no va a ser el mismo vacío, pues no es solo el que se mueve, sino también el cuerpo sólido. De manera semejante, se viene a parar a una serie de absurdos si se le define de otra manera, concibiendo las cosas más pesadas o más ligeras que las otras por medio de la magnitud y la pequeñez, estructurándolo de cualquier otra manera, con tal que se asigne una misma materia a todos los seres, o bien varias, pero subcontrarias. Porque si es una sola la materia, no existirá lo absolutamente pesado o lo absolutamente ligero, como les ocurre a los que forman los elementos de triángulos. Pero si son contrarias, como les pasa a los que dicen que esta materia es lo lleno y lo vacío, no se puede explicar por qué razón las cosas que están entre lo absolutamente pesadas y ligeras son entre sí más pesadas o más ligeras, y también más pesadas o más ligeras que las absolutamente tales. El definir lo pesado y lo ligero por la magnitud y la pequeñez es más aún que serlo los sistemas anteriores, algo semejante a una ficción. Pero como es posible concebir en cada uno la diferencia de los cuatro elementos, con más seguridad hay que referirlo a las dificultades anteriores. Por otra parte, al que dice que la naturaleza de las cosas que difieren por la magnitud es única, es necesario que le ocurra lo mismo que les pasa a los que dicen que es una sola la materia y que no existe nada absolutamente ligero, ni que sea llevado o tienda hacia arriba, sino que es arrastrado o bien es exprimido, y que muchas cosas pequeñas sean más pesadas que pocas cosas grandes. Y, de ser esto así, vendremos a parar a una cantidad grande de aire y una gran cantidad de fuego. Y, de ser esto así, vendremos a parar a que una cantidad grande de aire y una gran cantidad de fuego pesan más que una cantidad pequeña de tierra o de agua, lo cual es absolutamente imposible. Estas son, pues, las cosas que dicen los demás y también la manera como las enfocan o presentan.